a esta conferencia donde nos acompaña el maestro Humberto Aranda Gómez. Vamos a platicar sobre la reforma laboral, la contratación. En este momento, qué mejor que en manos de un experto para poder ampliar nuestros conocimientos. Es para mí un verdadero gusto, maestro, que nos acompañe y que podamos platicar. Muchísimas gracias. Le damos un cordial aplauso al maestro, por favor. En principio, agradezco esta oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones de varios autores en la materia, y una que otra personal. Agradecemos particularmente al maestro Fausto Ledesma y en aras de que está corriendo el tiempo, entramos en materia, ¿no? Una precisión previa sobre el título de la disertación. En principio se habla del trabajo asalariado. Creo que aquí cabría la precisión de que la expresión más afortunada para ubicar esta materia y el fenómeno del trabajo que nos ocupa es el trabajo subordinado, más que el asalariado. Con esa precisión, pues, comenzamos, ¿no? Esta noción de trabajo subordinado, si bien es cierto que tiene alguna relación y fue introducida desde el constituyente del 17 con nuestro artículo 123, aún antes podemos encontrar ya algunos ejemplos en la doctrina de otros lares con respecto a este tema. Concretamente hay un autor italiano, por ahí de principios del siglo XX, de 1901, Ludovico Barassi. Él en una obra introduce esta idea de la subordinación y en términos generales se ha mantenido, ¿no? Y él definía en principio a la subordinación en el ámbito de la relación de trabajo como la sujeción que hay plena y exclusiva entre el trabajador, aquella persona que presta el servicio, y quien lo recibe, el empleador, o utilizando la terminología que se ha adoptado en nuestro país, la de patrón. A pesar de las connotaciones que pudiera tener muy incisivas y aún un carácter negativo, este término de patrón pues es el que usamos habitualmente, el que nuestra legislación ha venido manteniendo desde el 17, la Ley Federal de 1931 y esta del 70 vigente, con sus dos reformas principales, la de 1980 y esta de noviembre del año pasado, ¿no? Entonces, esta sujeción plena y exclusiva implica también el que esta persona, el empleador o patrón en su caso, tenga un poder directivo y de control sobre quien presta el servicio, ¿no? Y este elemento es el aceptado generalmente en la doctrina y legislaciones de muchos países, fundamentalmente los latinoamericanos, y sin duda alguna no es la excepción nuestro país. No obstante, esta idea de subordinación no es la única que se ha utilizado para delimitar estas relaciones de trabajo. De alguna forma se ha auxiliado de otras ideas, entre ellas, por ejemplo, del concepto de ajenidad que se utiliza o que es propio de otras legislaciones. Concretamente, un ejemplo muy claro es el caso español, donde se define a la ajenidad en términos muy generales como el trabajo para otro. Se trabaja para beneficiar a cuenta de otro, no para obtener beneficios propios. El otro es el que usufructúa el beneficio del trabajo. Y esta idea pues, ha sido auxiliar en la definición de la relación de trabajo. Sin embargo, no es la única, hay otras. Otra más, y esta sí ha sido adoptada por el derecho laboral mexicano,
es la idea del trabajo remunerado o asalariado, como dice el título de la invitación a esta actividad. Esto es que el trabajo debe ser oneroso, debe ser pagado, porque la connotación gramatical, no vamos a entrar en ella, del trabajo es bastante más amplia, ¿no? Y en la actualidad se ha ido aceptando una noción mucho más incluyente, ¿no? El trabajo, por ejemplo, doméstico, desde luego que no es asalariado, y creo que a la fecha nadie dudaría en precisar que es trabajo, desde luego, ¿no? Y aún en muchos lados esto es materia de la existencia y de que surjan derechos, ¿no?, de carácter subjetivo. Además de este elemento de que el trabajo deba ser remunerado, hay algunos otros elementos que también han sido auxiliares para definir cuándo hay una relación de trabajo. Uno de ellos es, por ejemplo, la inserción dentro de la organización empresarial. Este ha sido más desarrollado, por ejemplo, en Alemania. Si de alguna manera, formal o materialmente, se reconoce a alguien que presta una labor, o que presta un servicio a determinada empresa, independientemente de la forma que ésta adopte, se estaría frente a una relación laboral. Y finalmente, otro elemento que también es esencial para que pudiera existir una relación de trabajo es que ésta sea voluntaria, ¿no? Es bastante difícil encontrar ya ejemplos a estas alturas de la historia de trabajo forzoso, sin embargo, pues sigue habiendo, ¿no?, eventualmente. Entonces no podemos tampoco entonces desechar este elemento. Y yéndonos entonces al caso del sistema jurídico mexicano, son dos elementos fundamentales: en principio la subordinación y además otros. En el pasado el trabajo debe ser personal, desde luego, sin duda alguna. No hay posibilidad de que haya relación laboral si el trabajo no se presta de manera personal, independientemente del carácter del trabajo, intelectual, físico, con las características que pudiera tener cada actividad propia de una persona, del ser humano, ¿no? Entonces, propiamente estos serían los dos elementos que nos indican que hay una relación laboral en el caso del sistema jurídico laboral mexicano: subordinación y la prestación de un servicio personal y subordinado, ¿no? Bueno, a partir de esta delimitación conceptual, vamos a continuar con diversos temas para arribar a algunos aspectos de los que pudiéramos destacar de la reforma laboral del año pasado. Algunos de ellos son los más controvertidos, y finalmente concluir a partir de algunas reflexiones, como comentaba en un principio, de muchos autores y alguna propia, de qué pudiera pasar con el derecho del trabajo, hacia dónde pudiera evolucionar, cuál sería la participación del abogado desde sus diversos ámbitos de acción, incluyendo la academia, la investigación, en relación con el futuro y el perfil que vaya tomando el derecho del trabajo, ¿no? Bueno, retomando la idea de la subordinación, vemos que un fenómeno actual, aunque ya viene de algunos años, es el que esta situación se ha tratado de disfrazar a partir de situaciones de hecho, o bien algunas prácticas que han adoptado algunas legislaciones, ¿no? Hemos oído, por ejemplo, y esto es bastante frecuente en las relaciones laborales en nuestro país, en las prácticas de diversas empresas, el que se pretende disfrazar la existencia de un vínculo laboral
con la firma de un contrato que se denomina a partir de su regulación en alguna otra disciplina del derecho. Y lo más frecuente son la prestación de servicios profesionales, ¿no? Pero no es la única práctica de este tipo, ¿no? Hay otras más, se han dado en nuestro país y en otros lugares. Por ejemplo, en Sudamérica en algún tiempo fue bastante frecuente, y en algunos países llegó a admitirse, por ejemplo en Perú, que se constituyeran cooperativas con trabajadores o extrabajadores, y con esto se liberaba al patrón, a la empresa, de las obligaciones laborales que hubiera tenido con estos trabajadores que constituyen una cooperativa, ¿no? Y como estos dos ejemplos vemos otras situaciones, algo que también ya tiene tiempo en boga, la terciarización de las relaciones de trabajo, que comúnmente hemos oído de esta noción a partir de la figura del outsourcing, ¿no? Que bueno, abundaremos un poco en los próximos minutos sobre esta cuestión. Entonces, esta serie de prácticas y aún su legitimación y legalización en muchos sistemas jurídicos laborales ha ido limitando el universo de aquellas personas que ejercen, que prestan un servicio, es decir, desempeñan un trabajo y que reciben por lo tanto la protección de la legislación laboral correspondiente. Y bueno, esta es la primera característica que pudiéramos apuntar del fenómeno del trabajo a nivel mundial, y que se ha reflejado y ha ido marcando tendencias también en el derecho del trabajo, ¿no? Otra idea que también hemos oído en múltiples ocasiones y desde hace tiempo, que tiene total relación con la delimitación o establecer las fronteras del mundo del trabajo o del trabajador, es la idea de la globalización. Si bien es cierto que en principio este término se acuñó en materia de economía, se ha ido difundiendo y es bastante conocido, y desde luego que impacta totalmente en el mundo del trabajo y como consecuencia en el derecho laboral. En principio podríamos entender que la globalización implica o tiene una tendencia a que se profundice el sistema capitalista y sus principios teóricos. De esto creo que esto es indudable, no puede haber cuestionamiento, y entre estos principios se destacan el libre mercado, la competencia. No obstante, esta idea de la globalización pues también se relaciona con otras vertientes que han ido acuñando esta idea y este concepto en última instancia, ¿no? Los avances tecnológicos, fundamentalmente en el campo de la comunicación, pero también en la cuestión del transporte. Desde luego que la comunicación es casi ya instantánea en estos momentos, la transportación de personas también, desde luego que no es instantánea, pero se hace con relativa rapidez, y esto implica una comunicación amplia, que haya que las personas, en general bienes, capitales, no estén localizados, sino puedan tener una presencia mundial, ¿no? No obstante, insistiría en que la globalización tiene que ver con el libre comercio, creo que es indudable, ¿no? Y esto nos marca tendencias y pautas en relación con el derecho del trabajo. Bueno, la globalización también ha implicado ya en la industria y en general en el mundo de la empresa, a partir de que los procesos productivos también se han dividido. Esta posibilidad se ha abierto con estas ventajas en los medios de comunicación, transporte,
Si bien es cierto que aún desde la revolución industrial, una empresa, por ejemplo, inglesa, podría eventualmente haber instalado una fábrica en algún otro país, posteriormente en el siglo XIX esto fue más claro. Sin embargo, este es un fenómeno posterior y tiene que ver con la globalización. Es frecuente ya que la empresa, en términos generales, que desde luego no coincide con la idea de una persona moral dentro del ámbito jurídico, sino una unidad económica como la define la misma Ley Federal del Trabajo, puede establecerse y organizarse de diferentes maneras, ¿no? Puede ser que esta empresa, que la mayor parte de sus accionistas o los capitales provengan de un país, instala fábricas en otro país, comercializa en todo el mundo, y esto ha dado a múltiples posibilidades de que los procesos productivos se dividen, se fraccionen y también se localicen de diversa manera, no en un lugar, sino en diversas partes del mundo, ¿no? La modernización tecnológica evidentemente también ha influido en esto, cambios organizativos también en las empresas. Esta cuestión de la que hablábamos, que no es tan frecuente, yo creo que la podemos ver desde el siglo pasado, mediados un poco después. La deslocalización la vemos en principio en países asiáticos como Corea, ya no es el caso, ya las maquiladoras están en Centroamérica, en otros países, ya no tanto aquí como en México, y este tipo de movimientos de los centros de trabajo, es decir, la deslocalización, sigue siendo todavía una cuestión frecuente, común. La contraparte de la deslocalización en las empresas es la migración, que es un fenómeno que sigue vigente y en todos los continentes. Lo vemos en nuestro continente, sigue habiendo una migración muy considerable hacia los Estados Unidos, de Centroamérica a México, o las migraciones hacia de Sudamérica, por ejemplo, o de los países del norte de África hacia Europa, ¿no? Entonces vemos esta otra cuestión que caracteriza este mundo del trabajo y que, como vamos a ver, tiene que ver con los límites y qué esperaríamos del derecho del trabajo actual, ¿no? Dentro de estas características o fenómenos del trabajo actual, vemos que nuestro país tendría también dentro de su ámbito de las relaciones de trabajo y dentro de su mundo de las relaciones de trabajo ciertas características. En principio vemos que tenemos una población mayor de 118 millones de habitantes, bastante considerable. De esta población hay alrededor de más de 50 millones de personas con posibilidades de trabajar, es decir, lo que constituye la población económicamente activa. De este universo vemos que hay dentro de las cifras oficiales que maneja el INEGI, que hay también ciertos grados de ocupación, de desocupación, que hay fenómenos como la informalidad que también afectan y tienen que ver con el fenómeno del trabajo. Y viendo cifras así a grandes rasgos para ubicarnos y ver un contexto nacional del trabajo, veríamos que solamente están dentro de la informalidad del total de la población económicamente activa casi el 60% de esta población. Si hablamos de 50 y tantos millones de personas con posibilidad de trabajar o en calidad de población económicamente activa,
veríamos que el universo de la informalidad es bastante amplio, ¿no? Y la informalidad es otra de las cuestiones que también ha estado caracterizando al trabajo a nivel global, no únicamente en nuestro país. Otra cuestión tiene que ver también con la seguridad social. Vamos a comentar que no podemos disociar de ninguna manera al derecho del trabajo de la seguridad social. Si bien es cierto, la seguridad social la proporciona el Estado y la relación de trabajo fundamentalmente se da entre dos partes, patrón-trabajador, patrón-sindicato, son cuestiones totalmente ligadas, ¿no? Totalmente indisolubles, y dentro de las alternativas y la evolución y los esquemas que está tomando el derecho de trabajo en la actualidad, vemos que esta relación tiene vital importancia, ¿no? Bueno, dentro de estas características y este contexto nacional en el mundo del trabajo, vemos que ha propiciado que esto a nivel mundial, no nada más en nuestro país, que haya dos clases de trabajadores a grandes rasgos. Desde luego que esto no se refleja en las legislaciones. Un grupo minoritario de trabajadores bien remunerados, con cierta estabilidad en el empleo, no total, y el grueso de trabajadores con prestaciones precarias, sin estabilidad, con múltiples movilidades, con periodos considerables de desempleo y sin seguridad social. Entonces, ante estos dos grandes grupos de trabajadores, tenemos a las legislaciones con las que contamos en todos los países del orbe, más por ejemplo, como en nuestro caso, en las similares a las de los países con derechos románicos, y a partir de estas legislaciones se tiene que enfrentar esta problemática, ¿no? Y aplicarse, resolverse los conflictos que se dan al interior de este gran mundo del trabajo a partir de esas disposiciones laborales, ¿no? Sin embargo, creo que aquí habría que hacer esta precisión. Vemos que solamente esta minoría de trabajadores pueden alcanzar cierta protección. La gran mayoría de los trabajadores, a pesar de la existencia de leyes laborales, de legislaciones también en materia de seguridad social, no se ven beneficiados de los derechos que contienen tanto una como otra, ¿no? Y vemos que esta es una característica no exclusiva ya en el caso de los países como el nuestro, ¿no? Con cierto grado de subdesarrollo económico y en muchos otros ámbitos, sino aún en países que se consideraban con esquemas económicos, institucionales más firmes y sólidos, ¿no? Veamos la historia muy reciente, ¿no? De lo que pasa en Europa, España por ejemplo, ¿no? Ahí la cuestión del desempleo, la precariedad en el empleo afecta a porcentajes significativos de la población, ¿no? Entonces vemos que no es un fenómeno ya exclusivo de sociedades como la nuestra, ¿no? Y las legislaciones, como decíamos hace un momento, se aplican tanto a unos como a otros, sin embargo no alcanzan a llegar a este gran número de trabajadores que están dentro de un ámbito precarizado, sin protección, y en el caso concreto nuestro, dentro de la informalidad. Dentro de la informalidad podemos encontrar desde un trabajador que está por su cuenta, evidentemente no recibe protección de los esquemas de seguridad social, tampoco paga impuestos, desde estos extremos hasta aquellos casos en que pudiéramos ubicar las actividades de estas personas dentro de la delincuencia. Entonces eso y se trata de bastante gente. Decíamos que cerca del 60% de la población
económicamente activa del país. Y evidentemente la ley, las instituciones laborales que establece también la legislación y que parten del artículo 123, no alcanzan a influir en este universo de personas que realizan un trabajo, desde luego, ¿no? Y en la mayor parte de los casos no deja de ser un trabajo subordinado. No únicamente ubicamos dentro de la informalidad a los trabajadores por su cuenta, ¿no? Esto cabe traer a colación otro tema, únicamente como referencia. Por ejemplo, en otros países, volvemos al ejemplo de España, el trabajo no subordinado ha sido ya materia de cierta protección. Hay estatutos sobre trabajadores no subordinados, es decir, que no tienen patrones, y se reconoce esa calidad, es decir, se ha extendido la frontera del derecho del trabajo. En nuestro caso, creo que la tendencia no va hacia allá. Nos quedamos con la idea de la subordinación y que solamente existiendo este concepto podríamos hablar de trabajadores, ¿no? No obstante, decía que dentro de la informalidad la mayor parte de la población que pudiéramos ubicar dentro de ella estaría vinculada a alguien más a partir de una relación de subordinación. Sin embargo, pues bueno, están fuera de las estructuras institucionales, tribunales, acceso a la justicia, de la actividad aún administrativa del Estado en el ámbito laboral, ¿no? Y bueno, ante esa realidad vemos que se reformó recientemente la Ley Federal del Trabajo. Si revisamos el número de artículos que fueron modificados, desde luego que podríamos afirmar que fue que las modificaciones desde el punto de vista cuantitativo fueron considerables, son muchos artículos, y desde el punto de vista cualitativo, desde luego, en algunos aspectos. El sentido en el que se dieron estos cambios lo vamos a comentar, pero fundamentalmente nos vamos a referir a los aspectos más controvertidos. Los aspectos más controvertidos de la reforma, recordarán ustedes, son en principio la cuestión de la modificación a partir del texto de algunos artículos nuevos del principio de definitividad en el trabajo, en primer término. En segundo lugar, la posibilidad o la legitimación de una figura que ya se venía dando en la práctica, que habíamos ya introducido, que tiene que ver con lo de la terciarización en el caso de la contratación y de las relaciones de trabajo. Y hay otro punto por ahí que no es tan real, que tiene que ver con la cuestión del pago con horas, ¿no? Serían esos aspectos fundamentalmente los que tocaríamos sobre la reforma laboral, ¿no? Ya habíamos comenzado a esbozar el contexto en el que se dio. Para concluir con algunas precisiones y tener ya una idea más amplia precisamente de este contexto, sería conveniente comentar que estas reformas se introdujeron a partir de una serie de procesos y de la misma práctica que se dio en otros países, no únicamente subdesarrollados, también en países considerados como desarrollados, y esto desde hace varios años, desde los años 80. Habrán oído de que a partir del cambio del modelo económico que se da a finales de los 70 en muchos países, y en general como una tendencia mundial, a partir de un diagnóstico común en muchas sociedades, en muchos estados, de que había una elevada deuda externa, inflaciones altas, estancamiento económico, desempleo,
se comienza a hablar de ciertas soluciones fundamentalmente en organismos internacionales, en este caso particularmente dos, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, ¿no? Y una serie de recomendaciones que hicieron también a los países desarrollados, o por lo menos con economías más fuertes que la nuestra, fue la de, en principio, tomar una serie de medidas que se circunscriben en políticas macroeconómicas que tienen que ver, por ejemplo, con la reducción del gasto público, la privatización de empresas estatales, la contención, reducir el déficit fiscal y la contención salarial, desde luego, ¿no? Vemos que esto empezamos a vivirlo desde los años 80. Sin embargo, a pesar de que esta serie de recomendaciones se fueron aplicando en muchas partes del mundo, y aún a veces como si se tratara de un dictado y casi un recetario, estas mismas instancias o organizaciones internacionales se dieron cuenta que los resultados esperados al tomarse estas medidas no se lograron plenamente, o al contrario, serían mínimos, ¿no? Y detectaron que subsistían problemas fundamentales o estructurales. Este término también se sigue utilizando mucho y lo hemos oído y tiene que ver con estos temas, en cuestiones específicas, que no hubo crecimiento económico significativo en muchos de estos países que aplicaron estas políticas, que los niveles de pobreza tampoco descendieron y que la desigualdad continuó en los mismos niveles o aún se acrecentó. Y ante este nuevo escenario se hacen unas nuevas propuestas que son las que se califican como la segunda generación de las reformas estructurales que estos organismos recomendaron a países como el nuestro, ¿no? Entre estas incluyen reformas de carácter administrativo a nivel gubernamental para controlar prácticas de corrupción, por ejemplo, continuar con la privatización, procurar evitar monopolios, y entre estas también reformar las legislaciones laborales con la idea de abaratar los costos a las empresas, a los empleadores, en el caso de despidos, salarios, pero también con otras finalidades, que hubiera mayor movilidad, por ejemplo, poder que hubiera no necesariamente una especialización, sino rotación, mejor aprovechamiento de la mano de obra, etc. Y dentro de esta segunda generación de reformas estructurales encontramos el contexto de esta última reforma. Si bien es cierto que en otras partes desde los años 80 se dio esta práctica en nuestro país, esto fue hasta el año pasado, ¿no? No obstante, en el discurso que manejaban organizaciones empresariales, aún sindicales, gubernamentales, desde los 80 se venía hablando de esto, ¿no? Y finalmente pues, se concretó el año pasado, ¿no? Y ideológicamente y desde el punto de vista técnico, sin duda alguna también, esta reforma proviene de estas medidas que fueron propuestas desde esa época, ¿no? Bueno, estas medidas han traído también una serie de consecuencias. En nuestro país, evidentemente, no podríamos decir que la reforma laboral las ha propiciado, porque esta es muy reciente. Sin embargo, muchos de los aspectos que fueron materia
de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo en estos momentos, previamente ya por lo menos en los hechos se venían dando, ¿no? La cuestión de del abaratamiento de los despidos, en la práctica se daba, esto fue de alguna forma controlado, el principio de definitividad en el empleo, si bien es cierto que en la legislación mexicana reciente no se ha contemplado un principio de definitividad total, irrestricto, porque había posibilidad de, por ejemplo, que diera por terminada la relación de trabajo del patrón, y la sigue habiendo, si el trabajador incurre en una causal de rescisión, y, por ejemplo, también, aún antes de la reforma, la ley facultaba al patrón, en caso de que del despido de un trabajador y que este despido hubiese sido calificado como injustificado, lo facultaba para no reinstalarlo si se trataba, por ejemplo, de un trabajador de confianza, de servicio doméstico, un trabajador temporal, entre algún otro caso, ¿no? Esto implicaba entonces que en el sistema jurídico laboral mexicano no estuviera contemplada la definitividad total, pero sí una definitividad relativa. Y esta definitividad se protegía a partir de una disposición constitucional. Si vemos la fracción A del apartado, el apartado A, perdón, del artículo 123 de la Constitución, veremos que desde su origen se sancionaba al despido con el pago de una indemnización, y además se garantizaba el derecho a reintegrar a sus labores al trabajador si éste optaba por él. Y bueno, estos principios se siguen manteniendo, sin embargo acotados, ¿no? Esto lo veremos en unos instantes, ¿no? Pero vemos entonces que estas medidas de flexibilización, así se le han calificado en las relaciones laborales, propiciadas por estas reformas estructurales, trajeron como consecuencia en principio esto, ¿no? Limitar la definitividad en el trabajo. En segundo lugar, también establecer nuevos modelos de trabajo. Esto creo que puede ser positivo en algunos aspectos, esquemas de organización distintos. Sin embargo, en última instancia, sigue esto a veces en aspectos relacionados también con cuestiones organizativas, a veces afectando derechos que ya habían sido consagrados como parte del universo de protección del trabajador, ¿no? Esta idea que comentamos de la flexibilidad laboral, en última instancia, tiene un efecto para la empresa, y es la de reducir costos laborales. Esto también implica el que se esté regresando a una visión de la relación de trabajo a partir de una óptica mercantil, y esto desde luego que es grave, ¿no? Y pudiera parecer que se exagera en algunas veces. Sin embargo, efectivamente subyace de esta tendencia que ha marcado las reformas laborales a nivel mundial, ¿no? Bueno, esta cuestión de la flexibilidad en las relaciones de trabajo, en nuestro caso particular, en esta reforma publicada en el Diario Oficial el 30 de noviembre del 2012, podemos ubicarla en unos artículos concretos. En principio, se adicionó la Ley Federal del Trabajo con los artículos 15A, infine, hasta el artículo 15D. Estos artículos se refieren al fenómeno de la terciarización, el que habíamos adelantado ya. Esto fue tema de debate durante el proceso relativamente corto que
concluyó con esta reforma a la Ley Federal del Trabajo y fue tal vez el más debatido, ¿no? Estos artículos están legitimando en cierta manera a la subcontratación. La subcontratación, a partir de la definición que incluyó el legislador en esta reforma reciente, se entendería como el medio por el cual el patrón, que se denomina contratista, ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores, esto es bajo su dependencia, en favor de un contratante. Este contratante puede ser una persona física, puede ser una persona moral, y el contratante es quien fijará las tareas al contratista y lo supervisará en el desarrollo de los servicios que fueron materia del contrato, ¿no? Este artículo además condiciona a la subcontratación con algunos aspectos limitando esta figura, y un poco, si se atiende a la exposición de motivos de la ley, para proteger esto relativamente no propiciar el abuso de la figura. La primera condición sería que no podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares en su totalidad que se desarrollen en el centro de trabajo. Un texto que desde luego que es ambiguo totalmente, ¿no? No hay una interpretación hasta este momento, creo que va a tardar en haberla, y en todo caso, desde luego que serán será el Poder Judicial Federal y principalmente la Suprema Corte en última instancia quien tendrá la función de ir aclarando esta figura, pero es totalmente ambiguo, ¿no? Decir que no podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares en su totalidad que se desarrollen en el centro de trabajo, desde luego que es ambiguo, obviamente considerando el resto de las condiciones. La segunda es que esta subcontratación debe justificarse por su carácter especializado. En tercer lugar, nos dice este artículo que no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. Si vemos entonces el primer requisito, no podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares en su totalidad que se desarrollan en el centro de trabajo, atendiendo a este texto, ¿qué podríamos concluir? Contrario sensu, si dice no podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares en su totalidad que se desarrollan en el centro de trabajo, quiere decir que sí podrá incluir, o sí podrá ser materia de la subcontratación, parte de las actividades que se desarrollen ya en el centro de trabajo, utilizando trabajadores propios, pero que no sean desde luego la totalidad ni la mayoría. Pero si vemos la tercera condición, no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores del servicio del contratante, vemos una contradicción entre ambas condiciones. Si la primera permite que parcialmente se subcontrate parte de la actividad de la empresa, el último supuesto, la última condición, nos dice que no se podrá subcontratar nada que realice un trabajador que ya esté elaborando por la empresa, ¿no? Entonces aquí hay una contradicción. Esta figura de la terciarización y de la subcontratación no fue afortunada con su inclusión en esta reforma. Anteriormente, antes de noviembre de 2012, habría la posibilidad de que existiera la subcontratación, y era muy frecuente, y tan es así que en los hechos se daba la figura de la subcontratación. Los ejemplos más gráficos los encontramos en las figuras de unas empresas, por ejemplo, que prestan servicios de limpieza, de seguridad. Desde luego que era válido que una empresa que tuviera cualquier otra actividad económica subcontratara la seguridad o la limpieza, ¿no? Y esto estaba plenamente establecido.
Sin embargo, ahora con la introducción de esta idea de subcontratación, se dejó en el aire y aún con mayor ambigüedad esta cuestión de la terciarización. En última instancia, lo que se pretendía era legitimar lo que se conoce como el outsourcing, ¿no? Posteriormente, pues vamos a ver en qué evoluciona o cómo termina esta contradicción y esta indefinición de la subcontratación que no fue definida correctamente por el legislador, ¿no? En segundo término, decíamos que la definitividad fue acotada en mayor medida con esta reforma. Si nos vamos al artículo 39A de la misma ley, vemos que se introducen nuevas modalidades de contratación. En principio, el contrato a prueba, que no estaba previsto por la ley anterior. En segundo lugar, el contrato de capacitación. Entonces, en principio, estos dos tipos de contratación limitan la definitividad, ¿no? Desde luego, el contrato a prueba, que puede ir desde un periodo de 30 días en el caso general de cualquier trabajador, hasta 180 días en el caso de un trabajador especializado, ¿no? Lo mismo el contrato de capacitación, ¿no? Y dentro de las limitantes que se establecieron al principio de definitividad en el empleo, también se localiza el texto actual del artículo 48. En el artículo 48 se daba la opción, y se continúa en esos términos, al trabajador que es despedido injustificadamente de optar por ser indemnizado con 3 meses de salario o por la reintegración a sus labores, es decir, la reinstalación. Además de esto, tenía derecho al pago de lo que se califica como salarios vencidos o caídos, antes sin limitación alguna. A partir de la reforma, estos salarios vencidos, tanto en un caso como en otro, se limitan a 1 año. Y si el juicio en el que fueran reclamados estos salarios caídos se excediera del año, únicamente tendría derecho el trabajador a un interés equivalente al 2% mensual sobre un total de 15 meses del salario que percibía, ¿no? Entonces se limitan estos dos, la indemnización por despido, en este aspecto concreto de los salarios vencidos. Esta cuestión, creo que cabe este comentario, sería inconstitucional por lo menos en el caso de los salarios vencidos cuando se trata de la reinstalación. ¿Por qué motivo? El 123, en su apartado A, le da el derecho al trabajador de reintegrarse a sus labores como si ésta no se hubiera interrumpido. Si vemos el texto constitucional, no hay duda. Eso pretendió el constituyente, que la relación de trabajo se reanudara como si ésta nunca se hubiera interrumpido, y desde luego esto implicaría el pago de salarios. Entonces, dentro de los aspectos controvertidos de la ley, por lo menos ese creo que sí podemos señalar que es abiertamente inconstitucional, ¿no? Hay otro punto, este ya no tendría que ver con estas cuestiones de las más controvertidas, pero ahorita que hablamos de la inconstitucionalidad de la reforma, creo que sí cabría el comentario. Hay por ahí un artículo en el capítulo de trabajos especiales de la ley que habla de aquellas personas que realizan actividades artísticas, un pintor, etcétera, hasta un actor, y se habla que en el caso de aquellos menores de edad, la ley permite que los trabajadores, que se pueda trabajar, un menor pueda ser trabajador a partir de los 14 años con algunas limitaciones, a partir de los 16 casi ilimitadamente, pero permite que haya trabajadores o personas que realicen ese tipo de actividades. Pensemos, niños que contratan en la televisión, prestan un servicio personal y subordinado. Sin embargo, la ley, el texto vigente dice que no serán trabajadores, que eso no se puede entender como trabajo.
Desde luego que es otra cuestión totalmente inconstitucional. Pero bueno, regresamos al tema de los aspectos que tienen que ver con la flexibilidad, ¿no? Finalmente hablaríamos del artículo 83, que esto fue muy controvertido. El artículo 83 se refiere a cómo se puede pagar el salario, ¿no? Y ahí se habló del pago de salario por hora. Ahí los medios de comunicación y un poco la crítica sí fue equívoca. El pago por hora estaba permitido aún en términos de la ley antes de la reforma. La ley ya preveía que podría estipularse cualquier forma de pago, incluyendo la temporal. Entonces, desde luego que ese aspecto, que fue de los tres debatidos y que salieron a la luz pública y era materia de debate en todos los ámbitos, propiamente no implicó una modificación a la legislación laboral ya existente, ¿no? Entonces, recapitulando, serían esos dos aspectos: el de la definitividad a partir de la disminución de la sanción en el caso del despido, es decir, el abaratamiento del despido con la disminución de los salarios caídos, y por otro lado, con la aprobación de nuevas modalidades de contratación, que propiamente son dos: a prueba y de capacitación. Bueno, ante ese panorama de la flexibilidad, ¿qué podemos proponer o hacia dónde creemos que pudiera evolucionar el derecho del trabajo, dónde se debe trabajar? En principio partiríamos de una idea. Hay un autor francés, Alain Supiot. Él dice que en términos generales el derecho del trabajo equilibra a los dos factores que intervienen en la relación laboral a partir de principios de justicia. Y partiendo de esa idea, vemos que el futuro del derecho del trabajo está a partir de unas premisas que se han ido esbozando ya también en la doctrina laboral. En principio podríamos decir que estaría en lo que se conoce como derecho internacional del trabajo, incluyendo todos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. México ha suscrito muchos de ellos, pero no todos. México no ha suscrito dos de los que se consideran fundamentales y algunos de los prioritarios de la OIT. No obstante, el derecho internacional del trabajo puede ser una pauta para que se siga desarrollando el derecho del trabajo. Otro aspecto relacionado con los tratados internacionales en materia laboral tiene que ver con la óptica de los derechos humanos, que desde luego se hace extensiva al derecho del trabajo, ¿no? Y más a partir de la reforma al artículo primero constitucional, vemos que, por ejemplo, una autoridad jurisdiccional en materia de trabajo tendría facultad, desde luego, de aplicar un tratado internacional. No obstante, habría una limitación en los tratados internacionales, incluyendo los convenios de la OIT. Se requiere que estén ratificados por el Estado y generalmente no tienen una sanción en su texto. No obstante, creo que por ahí debe perfilarse la evolución del derecho del trabajo. Y un aspecto adicional es el derecho colectivo del trabajo, y más la cuestión sindical. La defensa de los derechos laborales siguen totalmente relacionados con la idea de la existencia del sindicato, la negociación colectiva, y desde luego que por ahí debe seguir otra vertiente del derecho del trabajo para el futuro. Una cuestión más tiene que ver con un concepto que se ha desarrollado en Europa, que tiene que ver con la flexiseguridad, si se le llama, ¿no? Y la flexiseguridad consiste en que, si bien es cierto que se dan facilidades a la empresa para abaratar despidos, contratar, disminuir costos de la mano de obra, esto debe, en contraposición, fortalecer los beneficios de la seguridad social, incluyendo seguros de desempleo. Esto, desde luego, que en sociedades donde se ha desarrollado más
se han desarrollado los sistemas de seguridad social. No es nuestro caso, pero es otra vertiente que también deberá explorarse para el derecho del trabajo en un futuro próximo. Y finalmente cabe también reflexionar que sigue siendo el derecho del trabajo una creación del Estado social. Necesariamente debe reconocerse la obligación del Estado de equilibrar relaciones sociales a partir de medidas concretas y dentro de este ámbito, desde luego que está el derecho del trabajo. Entonces, esta serían las vertientes que pudiera tomar el derecho del trabajo en un futuro próximo. Terminaría nada más con una aspiración que es la contenida en la noción de trabajo de derecho decente, que fue creada en el seno de la OIT y que fue incluida actualmente en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, esto sigue siendo una aspiración. Creo que el derecho del trabajo no se ha acabado, a pesar de que el fenómeno del trabajo ha ido cambiando, se ha ido limitando, ¿no? Entonces, ahí está la labor, creo que para los próximos años. Les agradezco su presencia. Les agradecemos al maestro Humberto Aranda haber transmitido con nosotros sus conocimientos, sus experiencias, y en nombre de la directora, la doctora María Yoba Castañeda Rivas, y de un servidor, muchísimas gracias, maestro. El reconocimiento del maestro se lo damos en la semana.